Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Ramón Hernández y vamos a estar revisando hoy la reseña del primero de los 12 libros que les comenté en uno de mis artículos. Aquí están mis datos de contacto. Si alguien quisiera continuar la conversación, ahí tienen toda la información. Me pueden seguir en LinkedIn, tienen mi lista de reproducción de YouTube y también ahí está mi WhatsApp. Cualquiera de esos medios estoy disponible para ustedes. Arranquemos bien. El libro se llama Navegando el laberinto, una guía ejecutiva para la gestión de datos. Es un libro que fue escrito por Laura Sebastian Coleman en el 2018. Aquí está su ficha bibliográfica. La autora es Laura Sebastian Coleman. El libro en inglés se titula Navigating the Labyrinth, An Executive Guide to Data Management. La editorial es Technics Publications y el año es 2018. Es un libro que consta de 202 páginas y se compone de 12 capítulos. En el prólogo, Sue Hewens, que fue una presidenta de Dama Internacional hace algunos años, decía que ella estimaba que por cada Bimbo que se vendiera en el mercado, 3 o 4 de estos libros se tendrían que estar vendiendo adicionales, porque estos libros van dirigidos a personas que nosotros tratamos de mostrarles la importancia de la gestión de datos. Pudiera ser nuestro gerente, pudiera ser nuestro director, pudieran ser usuarios, pudieran ser personas de nuestro equipo. Entonces, pues es, yo creo, muy acertada esto que dice Sue Hewens. Como buenas personas de los datos, generalmente acudimos a los libros para obtener información y para obtener datos. Y consideramos que puede ser lo que está entre tu discurso de elevador y tu Biblia azul, que es el DIMBOK. Entre esto, el DIMBOK con sus 624 páginas, pues bueno, es un libro que es complejo leerlo de inicio a fin. De hecho, pues no lo tomas así como si fuera una novela, sino vas leyendo los capítulos o vas leyendo cosas que vas requiriendo consultar. Pero es un libro muy extenso. Y lo que logró Laura Sebastian Coleman con este resumen es lograr en esas 202 páginas mostrar lo que es la gestión de datos desde un enfoque mucho más fácil de abordar. Eso es lo que yo percibo de este libro. Se compone, estos 12 capítulos los podríamos clasificar en 5 partes. La primera es una introducción a la gestión de los datos que abarca de los capítulos 1 al 4. Después trata exclusivamente del gobierno de datos en su capítulo 5. Después del ciclo, de la gestión del ciclo de vida, que son los capítulos 6, 7 y 8. Después trata sobre las actividades fundamentales de la gestión de datos, que ésta las desarrolla en los capítulos 9, 10 y 11. Y una vez que leímos todo esto, cierra de una manera muy interesante con su capítulo 12, que es ¿qué hacer ahora? En lo que viene siendo la introducción a la gestión de datos, pues nos dice algo muy interesante y una frase que me encantó que dice: lo has sentido, lo has leído, lo has visto. Todas las organizaciones necesitan datos confiables para poder tomar sus decisiones, para poder generar para que sus iniciativas de transformación digital sean exitosas, pero todas, sin excepción, quieren que esos datos sean confiables. Y los datos confiables no nacen por generación espontánea. Necesitan ser gestionados y necesitan que todas las áreas de conocimiento que están desarrolladas en el DIMBOK o funciones, que también se puede referir a ellas de esta manera, deben ser desarrolladas de la mejor manera. El libro basa su estructura en la rueda evolucionada de Dama, que es esta que vemos aquí del lado derecho. Me encanta esta rueda porque, a diferencia de la rueda tradicional, que es la que vemos aquí del lado izquierdo, donde el gobierno de datos estaba al centro y las demás áreas de conocimiento de la gestión de datos la rodeaban, haciendo ver que el gobierno de datos tenía que ver con todas ellas, que era el centro y a través del cual giraban todas las demás. Cambia un poco su enfoque y yo creo que son por varias razones. Primero, porque esa rueda, a mí me encanta la rueda
normal de Dama, pero de la versión 1 del DIMBOK a la versión 2 tuvieron que agregar un área de conocimiento, la que es integración de datos e interoperabilidad. Esta que señalo aquí, esta que está señalada aquí, es la que se agregó. Pero hay muchas otras áreas de conocimiento, como pudiera ser ética, como pudiera ser Big Data, como pudieran ser muchas otras. Entonces, tratar de llevar al extremo esta figura, poniéndole más gajos a esa rueda, más porciones, creo que ya iba a terminar de hacerla poco entendible. Entonces, la rueda evolucionada lo que logra es dar mucha más claridad y abarcar todo lo que tiene el DIMBOK como capítulos. Veamos que alrededor se encuentra el gobierno de datos. Está cobijando y está envolviendo a todas las demás áreas de conocimiento. Al centro de esta rueda hay una pirámide. Esta pirámide son todas las actividades para gestionar el ciclo de vida de los datos. Y ya esta pirámide se divide en actividades que son de planificación y diseño, donde está incluida la arquitectura y el modelado y diseño de los datos. Después, la habilitación y la mantención, o habilitar y mantener lo que son los datos, donde están todas estas áreas de conocimiento, que es almacenamiento de Big Data, Data Warehousing, gestión de datos maestros, almacenamiento de datos y operaciones, gestión de datos de referencia e integración e interoperabilidad de los datos. Y otro componente serían las actividades para usar y mejorar los datos. Ahí podríamos ver lo que son la ciencia de los datos, la visualización de los datos, la monetización de los datos, el análisis predictivo, el uso de datos maestros, la inteligencia de negocio o business intelligence y la gestión de la documentación y el contenido. Y abajo, en los cimientos de esta pirámide, están todas aquellas actividades fundamentales a la gestión de datos, que consideran principalmente lo que es la protección de los datos, desde su privacidad, seguridad y la gestión de los riesgos asociados a los mismos, la gestión de los metadatos y la gestión de la calidad de los datos. Y es alrededor de esto que Laura Sebastian desarrolla de una manera muy brillante todas las áreas de conocimiento del tipo. En el capítulo 1, que es la importancia de gestionar los datos, acaba con esto que pudiera ver como el resumen del capítulo. Dice que la meta de la gestión de datos es permitir a las organizaciones obtener el mayor valor de sus datos y que en un mundo cada vez más dependiente de los datos, pues tener una disciplina formal de gestión de datos se hace mucho más relevante para las organizaciones. También nos dice esta distribución de las actividades que les comentaba, en actividades de gobierno, en actividades fundamentales y en actividades de gestión del ciclo de vida de los datos. También nos comenta que gestionar los datos tiene o involucra una gran variedad de habilidades. Muchos perfiles, muchos skills son necesarias para poder llevar a cabo una adecuada gestión de los datos. Y también algo que reconoce es que la práctica de la gestión de datos pues tiene que ir evolucionando conforme las necesidades del negocio y la propia tecnología va evolucionando. Nos dice y nos recalca que los datos representan un riesgo, no solo son un valor u oportunidades para nuestra organización. Nos dice que los datos pueden ser incomprendidos si no se tiene información suficiente a lo que hace referencias a la parte de metadatos. Lo vamos a ir viendo un poco más adelante a qué nos referimos. Entonces ahí el riesgo que existe es que los datos no se comprendan o se utilicen de una manera incorrecta. También puede ser poco fiables, que no confiemos en nuestros datos que tenemos. Y entonces, si no tenemos estándares adecuados de calidad y estándares que han sido acordados con toda la organización de lo que es calidad de datos, entonces tenemos un riesgo de que tengamos datos poco confiables y entonces, pues,
nadie quiera tomar decisiones con ellos, o cuando tomemos decisiones podamos llegar a hacerlo de una manera equivocada. También un riesgo es que se le dé un uso inapropiado. Si no tenemos la seguridad, la privacidad bien definida en nuestra organización, entonces existe el riesgo de que personas no autorizadas utilicen los datos para propósitos no autorizados. También resalta que la baja calidad le cuesta a las organizaciones y que en una estimación muy rápida dicen que entre el 10 y el 30% del ingreso de las organizaciones está relacionado con incidentes de calidad en los datos. Datos que no se encuentran, datos que son incorrectos, retrabajos, malas decisiones, multas. Y entonces ahí lo que tiene que tenerse en cuenta es que los datos tienen que ser adecuados para el propósito, o como dicen en inglés, fit to purpose. Si los datos no son necesarios, no son de la calidad que se espera por las personas que consumen los datos, entonces ninguna de las acciones que hacemos para gestionar los datos, ninguna de las áreas de conocimiento tienen sentido. Si no van a servir los datos para el fin de negocio que se tenía, entonces todo lo demás es en vano. Además hay costos ocultos, indirectos y directos. Los más difíciles de determinar pues son aquellos que son ocultos o indirectos, ¿no? ¿Cuánto me tardo en poder encontrar el dato que estoy buscando? ¿Cuánto me tardo en tener que generar nuevamente un reporte que no tenía la calidad que se esperaba? Bueno, esos son difíciles de cuantificar, aunque hay algunos estudios que ya se han hecho y son cantidades exorbitantes, lo que le cuesta a las organizaciones una mala calidad de los datos. Pero también existen costos directos, como una multa que pudiera poner un organismo regulador a nuestra organización. Ahí es claramente cuantificable cuánto cuesta la mala calidad de los datos. También deja claro que no es un esfuerzo de única vez, no es hacer un proyecto o algo que va a ser un tiempo finito. Es un esfuerzo que se tiene que ir haciendo, que se tiene que planificar y que requiere el compromiso y la mentalidad para que la calidad la generemos de nuestros procesos, desde dentro de nuestros procesos y de nuestros sistemas. Que no sea algo reactivo, sino que vivamos esa calidad de los datos y la interioricemos y así lo hagamos para nuestra organización, para el beneficio de nuestra organización. El capítulo 2, que es desafíos de la gestión de datos, se puede resumir en estos 5 puntos. Los datos son un activo valioso, pero representa un riesgo, con lo que ya revisamos. Los datos tienen características que los hacen únicos. Se dice en el libro, por ejemplo, que puede ser utilizado por muchas personas al mismo tiempo, lo que no pasa con un activo físico. O también, dentro de los riesgos, que te lo pueden robar y no te das cuenta que te lo robaron porque tú vas a ver ahí tus datos. Extrajeron una copia de manera ilícita. Ellos tienen tus datos, quien los haya sustraído, pero tú sigues viendo tus datos, no los perdiste. Esas son algunas de las características que hacen a los datos únicos. También habla que el mejor enfoque para encarar los desafíos de gestionar los datos es a través de su ciclo de vida. Y aquí hace Laura Sebastián Coleman una aportación que a mí me encantó. Y se las voy a ir mostrando cómo desarrolla a partir del ciclo de vida y cómo explica muchas de estas áreas de conocimiento. Cuando lleguemos ahí, regresaré al punto. Ahora, también habla que no administrar el ciclo de vida de los datos es costoso. Ya les decíamos, esos costos ocultos, pero también aquellos costos que son directos. Y la gestión del ciclo de vida de los datos pues requiere una planeación, requiere habilidades que decíamos que son muy diversas y requiere un trabajo en equipo. No es algo que pueda hacer una sola persona o unas cuantas personas. Esto debería involucrar a toda la organización. Desarrolla también lo que son los principios de la gestión de datos de Dama y son estos 4. Que los datos son valiosos,
que los requerimientos relacionados con los datos son requerimientos de negocio, nunca hay que confundirlos con requerimientos de tecnologías de la información, y que la gestión de los datos depende de diversas habilidades, de diferentes personas que tienen que aportar su talento para gestionarlos de una manera adecuada, así como que la gestión de los datos es la gestión del ciclo de vida, así de simple. El capítulo 3 se puede resumir en estos 5 puntos. Dice que los principios de la gestión de datos fueron desarrollados en respuesta a los desafíos que implica gestionar los datos en las organizaciones y que estos principios nos pueden servir para guiar a la organización en un enfoque más estratégico respecto a sus datos. También los principios sirven porque comenta en alguna parte del libro que si nuestros principios son fuertes y son claros, pues tal vez no tengamos que requerir tantas políticas, tantos procesos y tantos procedimientos, porque esos principios van a ser nuestra brújula, van a ser nuestra guía en ese laberinto que es el título del libro, ¿no? En este laberinto que pueden ser los datos. Los principios dice ahí que pueden ser utilizados, yo digo que deben ser utilizados para formular políticas, para definir procedimientos y para facilitar la toma de decisiones estratégicas. También dice que el equipo involucrado con cualquier aspecto de la gestión de datos debería estar familiarizado con estos principios. ¿Para qué? Como les decía, para que sirva de guía en caso de alguna duda con qué debo hacer, cómo debo gestionar los datos. Si yo volteo a ver a mis principios o yo los tengo en la mente, esos principios, me van a guiar, me van a seguramente a ayudar a que la decisión que yo tome con los datos sea mucho más fácil de llevar a cabo. Y resalta mucho que los principios de Dama, esos que repasamos en la lámina anterior, aunado a una evaluación de madurez de la gestión de datos, nos van a permitir entender cuál es la situación actual de nuestra organización y a partir de ahí empezar a planear una hoja de ruta para mejorar en lo que es nuestra gestión de datos. Si llegan a encontrar en su organización algún consultor que llegue y les diga que él sabe cómo resolver los problemas de gestión de datos que hoy tienen, sin antes hacer una evaluación de capacidades, una evaluación de madurez en la gestión de los datos, sin conocer los principios que pudieran tener ustedes en su organización o algunos principios que pudiera él traer consigo, probablemente no tenga mucha idea de lo que se tiene que hacer y será mejor que volteen a ver alguna otra opción. Ahí acaba la primera parte de los capítulos que veíamos en este libro de Laura Sebastián Coleman. Ahora vamos a revisar la parte de gobierno de datos. Y aquí está lo que me parece la aportación más interesante que hace Laura Sebastián Coleman al entendimiento de este laberinto que es la gestión de los datos. Esta figura es el ciclo de vida de los datos que viene en el DIMBOK. Habla que los datos siguen este ciclo de vida. Se planean, se diseñan y habilitan, se crean y se obtienen, se almacenan y se mantienen, se utilizan, se mejoran y en algunos casos se pueden purgar. Pues bien, lo que hace Laura Sebastián Coleman y deja muy claro en el principio, que yo no lo había entendido cuando leí el DIMBOK y veía el principio que decía que la gestión de los datos es la gestión del ciclo de vida de los mismos, no me quedaba tan claro ese concepto hasta que vi esta figura. Dice también y recalca que cada organización debe adoptar el modelo de gobierno que mejor le acomode y que mejor se adapte a la cultura que tiene esa organización. No existe una receta de cocina, por eso son los marcos de referencia, como el DIMBOK. Es un marco que nos sugiere mejores prácticas y nosotros lo que tenemos que hacer ahí es customizarlo, es hacer nuestra propia receta y aplicarlo en nuestra organización. ¿Y qué nos va diciendo Laura Sebastián Coleman de el gobierno de datos y el ciclo de vida de los mismos?
nos dice que para la parte de planeación, lo que tendríamos que hacer desde el punto de vista del gobierno de los datos es conectar los requerimientos de datos con la estrategia de la organización. Hay que trabajar en una estrategia de los datos. Es lo que tendríamos que estar haciendo en esta etapa de planeación. Ahora, cuando venimos a la parte de diseño, lo que tendríamos que hacer es asegurar que existan políticas para permitir el uso y evitar el mal uso que se pueda dar a los datos durante todo el tiempo que los tengamos dentro de la organización. Para la parte de crear y obtener los datos, lo que tendríamos que hacer desde el punto de vista de gobierno de datos es asegurar que los datos se crean u obtienen siguiendo los métodos acordados. Si ya venimos por la parte de almacenarlos, hay que asegurar que ese almacenamiento siga las políticas y los requerimientos regulatorios. Por ejemplo, en México, hace algunos años, la banca tenía prohibido sacar los datos fuera del territorio nacional. Eso, pues, hacía que algunas soluciones en la nube pudieran no ser viables por muy buenas que fueran. Bueno, hoy entiendo que eso ya se levantó y los bancos ya pueden tener más información fuera del territorio nacional, entonces hay que tener esas consideraciones. Hablando de la parte de purgar, lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de gobierno de datos es purgar los datos siguiendo las políticas y los requerimientos regulatorios que se tienen. Por ejemplo, los datos contables, dependiendo de lo que puedan ustedes interpretar, pero entre 5 y 10 años es lo que nosotros estamos obligados como organizaciones a mantener nuestros datos. Entonces ahí sería un ejemplo de esto. Al usar los datos, lo que tenemos que hacer es asegurar que el acceso sea gestionado de una manera adecuada y que los datos no sean mal utilizados. Y ya finalmente en la parte de mejora es permitir a la organización identificar y aprovechar oportunidades para obtener valor adicional de sus datos. Vamos a ir viendo a lo largo del libro cómo diferentes áreas de la gestión de datos, aquí vimos la primera que es gobierno, cómo se van haciendo diferentes cosas en el ciclo de vida. El resumen de este capítulo 5 de gobierno de datos se pudiera estar en estos 5 puntos. Es un programa continuo, el gobierno de datos, que supervisa a las otras funciones de la gestión de los datos. Tengan en cuenta que el gobierno de datos no ejecuta ninguna de las otras áreas de conocimiento, no modela datos, no hace arquitectura, no hace almacenamiento, no define muchas cosas, simplemente se encarga de supervisar. Este es un error típico que algunas organizaciones he visto que cometen en sus primeros intentos de iniciativas de gestión de los datos. El gobierno de datos no es un fin en sí mismo. Se explica como el medio para alcanzar los objetivos de negocio. Si lo que estemos haciendo como gobierno de datos no nos permite alcanzar los objetivos que tiene la organización, entonces ese gobierno de datos no sirve. Habla también de cómo se organiza la función de gobierno de datos y que depende de los objetivos del programa de gobierno de datos y de la cultura de la organización. Esto es lo que les comentaba, no hay una receta de cocina. Cada quien tendrá que llegar a su propia receta de acuerdo a las características de su organización y de la cultura que existe en esta misma organización. También ayuda a las organizaciones con los desafíos de la gestión de datos, alineando actividades y comportamientos con los principios que se definieron de la gestión de datos. Los principios son muy importantes. Pregúntense o busquen en su organización cuáles son esos principios, si es que existen estos. Si no, yo creo que sería un buen punto por donde arrancar esa definición de los principios. Que se requiere un compromiso de la dirección y que este compromiso, si se lleva al resto de las áreas de conocimiento o funciones de la gestión de datos, va a ayudar. Siempre que tengamos el respaldo de la alta dirección, hará que esas iniciativas tengan una mayor probabilidad
de llegar a un buen fin y generar un beneficio importante para nuestras organizaciones. Ahora vamos a ver lo que son la gestión del ciclo de vida, que es la tercera parte del libro de Laura Sebastian. Aquí, en esta gestión del ciclo de vida, se consideran las que estaban en la pirámide. Recuerdan en esa rueda evolucionada que revisamos. Y se ven actividades de planificar y diseñar, de habilitar y mantener, y de usar y mejorar. Eso es lo que compone la gestión del ciclo de vida de los datos. Se centra mucho en lo que es en la planeación y el diseño de los datos, habilitando su uso. Pero resalta algo, que generalmente al usar los datos, generalmente los vamos a mejorar. O vamos incluso a crear nuevos datos. Eso es muy relevante y una de las características también especiales de los datos. En las actividades de planificar y diseñar, pues bueno, habla que los roles principales son los arquitectos de datos y los modeladores. En las actividades de habilitar y mantener, si ya nosotros tenemos un data warehouse, un data mart y las aplicaciones, ahora lo que nosotros necesitamos es un trabajo operativo para mantener esos datos. Que esos datos tengan el tiempo de respuesta que se espera, que estén en las plataformas tecnológicas adecuadas y en fin, eso es de lo que se dedica la parte de habilitar y de mantener los datos. Y ya en el uso y mejora de los datos, habla que hay que tener mucho cuidado con cuidar esos datos. ¿Por qué? Porque si no están protegidos y asegurados, entonces pueden ser utilizados para fines no autorizados por personas que tampoco están autorizadas a ello. Lo que se puede resumir de los capítulos 6, 7 y 8 relacionados con la gestión del ciclo de vida, creo que puede quedar en estos 5 puntos. El primero de ellos dice que la arquitectura de datos se enfoca en permitir a una organización entender y capturar ese conocimiento explícito que ya existe sobre sus propios datos. Es hacer los planos, así como hacemos los planos de nuestra casa, pues bueno, tener los planos de los datos que tenemos en nuestra organización. Siempre que uno tiene planos, es más fácil hacer cambios y tomar decisiones sobre esto que se vaya a realizar. Otro que dice que los modelos de datos definen aquellas entidades que son importantes para la organización y además al seguir un método estandarizado para modelar los datos, vamos a poder capturar de manera consistente todo ese conocimiento para toda la organización. Es importante que esté alineado, porque si en la organización se hace modelado de datos, pero diferentes áreas utilizan diferentes técnicas, diferentes maneras de documentar, entonces es muy difícil poner todo eso junto. También habla que diferentes tipos de datos tienen diferentes requerimientos de mantenimiento. También los diferentes tipos de datos tienen diferentes ciclos de vida y cada uno de esos ciclos de vida se tiene que gestionar de acuerdo a las características que demanden esos datos. También menciona que cuando una organización usa los datos, también crea nuevos datos. Por ejemplo, si yo corro un algoritmo en el sector financiero para determinar el score crediticio de un cliente, pues bueno, ese score crediticio nadie me lo dio, sino se generó a partir de yo utilizar esos datos, utilizar los modelos de ciencia de datos o estadísticos o que yo haya utilizado, modelos matemáticos, y entonces el dato resultante es un nuevo dato que sería ese score crediticio de nuestros clientes, lo cual hace que tengamos mucho más conocimiento, en este caso, del comportamiento crediticio de nuestros clientes. Y también resalta que estos datos nuevos generalmente son los más valiosos. ¿Por qué? Pues porque se involucra datos que ya tenemos más el conocimiento que nosotros estamos poniendo en nuestros modelos matemáticos para generar ese nuevo dato. Ese nuevo dato podrá, en el ejemplo que veía del score crediticio, determinar qué tanto riesgo tenemos en darle un crédito a un cliente o qué tasa es la que tendríamos que darle a determinado cliente de acuerdo a ese score crediticio. Ahora vamos a la cuarta sección, que son las actividades fundamentales.
Las actividades fundamentales es aquello que son los cimientos de esa pirámide que nosotros veíamos de la gestión del ciclo de vida de los datos. Ahí encontramos lo que es la protección de los datos, es la privacidad, la seguridad y la gestión de los riesgos asociados a los datos que tenemos. Y básicamente se trata de las 4 A's que se desarrollan. Son autenticación, autorización, acceso y auditoría de los datos. Luego habla de lo que son la gestión de los metadatos, muy importante. Se necesitan datos para gestionar a los datos. Y los metadatos son en sí mismos datos, también tienen un ciclo de vida que hay que tener en cuenta. Pero es muy difícil que una organización pueda obtener el valor que espera o que desea de sus datos sin tener unos metadatos adecuados. Y finalmente, dentro de estas actividades fundamentales está lo que es la calidad de los datos. Todas las funciones de la gestión de datos contribuyen en mayor o menor medida a la calidad de los datos. Y es por eso que yo interpreto que la rueda de dama, la tradicional que tiene el gobierno de datos al centro y después todas las demás áreas de la gestión de datos, en la lectura que se hace, al centro está el gobierno, después arriba está la arquitectura de los datos y en el sentido de las manecillas del reloj se van leyendo el resto de las áreas de conocimiento de la gestión de datos y la última es calidad de los datos. Y es la final porque todas las demás áreas de conocimiento están colaborando de alguna forma para que esa calidad de los datos sea mejor. Si tenemos una buena arquitectura, si tenemos un buen modelo de datos, si tenemos un buen esquema de seguridad, si tenemos un buen diseño de data warehouse y así con cada una de las áreas de conocimiento, seguramente la calidad de nuestros datos será mejor que si no hacemos ninguna de esas áreas del conocimiento o algunas funciones de la gestión de datos. Aquí está el otro. Vean cómo la seguridad de los datos y el ciclo de vida. Ahora estamos viendo el ciclo de vida de los datos desde el punto de vista de la seguridad de los datos. ¿Qué es lo que yo tendría que ir haciendo? ¿Qué es lo que me sugiere en este libro que yo haga? Bueno, para la parte de planeación, me dice que yo tengo que conectar los datos a los requerimientos de seguridad y de privacidad que yo tenga en mi organización. En el diseño, yo tengo que integrar la protección y la seguridad de los datos en los sistemas. Es decir, debo de pensar ya en la seguridad desde el momento en que yo estoy diseñando, ¿no? ¿Qué cosa tengo que hacer con los datos personales? ¿Qué cosa tengo que hacer con los datos confidenciales? ¿Cómo los tengo que gestionar? ¿Cómo los tengo que cuidar y diseñar para que ya esta seguridad salga desde el diseño que yo estoy haciendo de los datos? Cuando yo ya estoy creando los datos, yo tengo que poder clasificar los nuevos datos que se generan para que yo los pueda proteger adecuadamente. En este ejemplo del score crediticio, yo tengo que determinar cuál va a ser la clasificación de seguridad que va a tener este dato. Cuando yo estoy en la parte de almacenar, yo tengo que asegurar que el almacenamiento de datos siga las políticas y los requerimientos regulatorios. Les contaba el ejemplo que en México, hace algunos años, no se podían sacar datos personales para procesarlos en nubes que no estuvieran ubicadas dentro del territorio nacional. Si yo voy a purgar desde el punto de vista de seguridad, yo tengo que asegurar que los datos siguen las políticas y los requerimientos regulatorios en todo momento. Cuando yo estoy en la parte de usar los datos, entonces yo tengo que gestionar los derechos de acceso para evitar el uso indebido y permitir el uso apropiado de los datos cuando ya están usándose. Yo tengo que garantizar que quien está viendo esos datos sea la persona que por sus funciones o por su rol dentro de la organización puede verlos. Y en la mejora, pues simplemente es mantenerse al tanto de los requerimientos regulatorios, de los cambios que pudieran existir, que puedan variar
mi estrategia de cómo estoy gestionando yo mis datos o de las amenazas emergentes que se pueden estar presentando en mi entorno. Por lo que se refiere a la gestión de los metadatos, si yo sigo el ciclo de vida de los datos, entonces, ¿qué tengo que hacer yo desde el punto de vista de la gestión de los datos? Cuando yo estoy planeando, pues yo tengo que definir los requerimientos de los metadatos. ¿Qué son los datos que yo quiero obtener acerca de los datos que yo tengo? Los datos de mis datos, que sería la definición de los metadatos. En la parte de diseño, yo tengo que lograr identificar oportunidades de crear y gestionar los metadatos como parte de las actividades usuales o cotidianas de la gestión de los datos. Tratar de que no sea un trabajo adicional, sino como parte de lo que yo hago y yo voy haciendo, se vayan poco a poco generando los metadatos. Cuando yo estoy creando, tengo que asegurarme que los metadatos son creados y que cumplen los requerimientos de calidad que se tengan sobre ellos. Cuando yo almaceno, tengo que asegurar que estos metadatos se mantienen actualizados y que siguen cumpliendo con los requerimientos que se tenían desde el inicio. Si yo voy a purgar, pues no hace tal vez tanto sentido purgar metadatos, pero bueno, tal vez yo tendría que purgarlos o almacenarlos para después poderlos volver a consultar. En el punto de usar los datos, relacionado con los metadatos, yo tendría que usar estos metadatos para obtener valor de los datos. Por ejemplo, que piensen en sus organizaciones y que llegara yo y les dijera o les pidiera, dame la lista de todos los sistemas que están manejando datos personales. ¿Qué tan fácil sería para ustedes? Me dirían, regresa en una semana en lo que te lo junto y entonces ponen a trabajar a muchas personas a obtener esta información, o van y consultan su repositorio de metadatos, hacen un reporte y me dicen, aquí está la información que tú tienes. Piensen cuál es la situación en la que está su organización. Y en la parte de mejorar es incrementar los metadatos existentes con nuevo conocimiento. También implementar nuevos requerimientos de metadatos. Tal vez nosotros arrancamos al inicio con un set o con un conjunto de metadatos muy acotado para que no sea difícil, para que podamos probar el valor que los metadatos le dan a la organización y después, conforme vayamos probando el valor que los metadatos dan a las organizaciones, podamos ir incrementando el número de estos. La calidad de los datos. Ahora, ¿cómo vemos el ciclo de vida de los datos desde el punto de vista de calidad? Pues bueno, si estamos en la parte de planear, habría que definir las características de qué son los datos de alta calidad. Tener claro eso. Diseñar sería definir los controles en los sistemas y procesos para prevenir errores y soportar la calidad de los datos que estamos utilizando. Es decir, que desde el inicio, desde que estamos diseñando, por ejemplo, un sistema, ahora un ejemplo que se me ocurre es, si yo tengo un sistema en el que solicito un código postal y después también solicito la colonia, si yo dejo eso como captura libre, que cada quien ponga lo que quiera, seguramente la calidad de mis datos será menor que si yo diseño que cuando se ingrese ese código postal se vaya y se valide con el código de Cepomex, por ejemplo, que se utiliza aquí en México, y ya ese código de Cepomex me sugiere cuáles son las colonias, me dice el estado y me da mucha información relacionada con la dirección. Entonces yo elimino temas de captura de información y eso va a hacer que la calidad de mis datos pues sea mejor. Cuando yo estoy creando, tengo que medir o inspeccionar los datos para asegurar que cumplen con los requerimientos de calidad. Ya sea que lo haga con herramientas automatizadas, que me estén haciendo un monitoreo de las reglas de calidad de los datos y me manden una alerta cuando no se cumplen los umbrales de calidad de los datos especificados, o que yo lo haga de manera manual. Cualquiera que sea el
el método que yo utilice, lo debo de realizar en ese momento que se están creando los datos. Cuando yo lo estoy almacenando, lo que tendría que hacer es monitorear la calidad de los datos dentro de los propios sistemas y que los procesos también llevan a cabo o están diseñados para ayudar o apoyar a esta calidad de los datos. Si yo estoy purgando, tengo que identificar adecuadamente y purgar los datos basados en los requerimientos que yo tenga. En el uso, yo tendría que habilitar procesos de retroalimentación para identificar mejoras en la calidad de los datos o para resolver problemas que yo tuviera con la calidad de mis datos. Piensen, en sus organizaciones ustedes tienen un proceso definido y que se siga para gestionar los problemas de calidad de los datos, o simplemente se van agregando a la deuda técnica que pudieran ir teniendo los proyectos y las organizaciones con los datos. Finalmente, en lo que es mejorar, es actuar en las oportunidades que tengamos para mejorar la calidad de los datos. Si podemos encontrar algo para hacer que la calidad de nuestros datos sea mejor, pues este es el momento de hacerlo, cuando estamos en esa etapa de mejora, en esa etapa del ciclo de vida. Termina ya en ese capítulo 12 que les contaba con el qué hacer ahora. Y se puede resumir en estos 5 puntos. Dice que aun cuando la gestión de datos es compleja, esta puede ser ejecutada de manera efectiva y eficiente. Sobre todo si leemos un libro como estos, como el de Navegando el laberinto de Laura Sebastián Coleman, lo presenta de una manera muy simple, muy clara, para personas que no son necesariamente técnicas, que lo pueden entender personas del negocio y que lo pueden entender cualquier persona. Está escrito de una manera muy fácil, son pocas hojas, entonces si están en esa situación, creo que pueden comprar y adquirir este libro. También resalta que en el rol de liderazgo que tenemos cada uno de nosotros, podemos contribuir de manera significativa con cómo nuestra organización gestiona los datos y obtiene valor de los mismos. Esto lo podemos hacer mostrando el compromiso que nosotros tenemos, siguiendo los procesos, las políticas que existan en la organización. También sugiere fuertemente arrancar entendiendo cuál es la situación actual que tiene nuestra organización. Hacer una evaluación que nos permita comprender dónde está nuestra organización y planear a partir de ahí, entendiendo dónde quiere llegar nuestra organización. Entonces, si yo tengo claro los 2 puntos, dónde me encuentro, que sería mi punto A, y a dónde quiero llegar, que es mi punto B, será mucho más fácil esa planeación y eso que yo haga, esa iniciativa que yo haga con mis datos. También tengo que reconocer que al cambiar la manera en que se gestionan los datos, seguramente tenga que afectar la manera en la cual trabajan las personas. Y eso, al involucrar cambios en las personas, es necesario que de manera formal integremos lo que es la gestión del cambio. Si nuestra organización lo tiene, que pudiera estar en un área de recursos humanos tal vez, involucrar a estas áreas desde el inicio, contarles cuál es el alcance que nosotros queremos dar a nuestra iniciativa y entonces habilitar esta disciplina de gestión del cambio. Y siempre seguir los principios y las mejores prácticas que existan en nuestra organización para que podamos obtener el valor que desean nuestras organizaciones de los datos. Pues espero que esta reseña del libro les haya servido como guía y no se pierdan los siguientes videos donde estaré desarrollando los otros 11 libros que les recomendaba. Hasta luego.